Bichos, así llamamos a los insectos y artrópodos, y no nos suelen resultar muy simpáticos, pero tienen mucho que contarnos y son esenciales para el planeta. Y de hecho, Jairo Robla, muy buenas tardes. Tú en tu libro nos lo demuestras, nos hablas de ellos y de detalles muy curiosos suyos. Sí, la verdad es que, como has dicho, son muy importantes. Son los organismos más abundantes de la Tierra y, de hecho, son el 50% del peso de los seres vivos de los animales. Si los cogiéramos a todos en una balanza y los colocáramos junto a todas las personas del mundo, pesarían muchísimo más que todos los seres humanos que hay. O sea, que su importancia es innegable. Y llama la atención que nosotros a veces, a pesar de esa importancia, nos quedamos en la polinización, pero son muchas otras las funciones que cumplen, ¿no? Sí, prácticamente podemos encontrar funciones de todo tipo, o sea, desde fertilización de los suelos y aireación de los mismos, que por ejemplo favorece mucho la agricultura, dispersión de semillas, lo que facilita el crecimiento de los bosques. Son una base fundamental de cualquier cadena trófica. Prácticamente casi todos los animales dependen en cierta manera de los insectos como fuente de alimento en algún punto. La polinización, o sea, también por ejemplo la descomposición de residuos, de excrementos del campo, de cadáveres. O sea, es que la cantidad de funciones que realizan es inmensa, o sea, es incontable. Vamos a ir desgranando un poco la importancia de cada una de estas funciones, porque por ejemplo son aireadores del suelo. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, la gente que se dedica a la agricultura y tal lo tiene que tener muy claro. A fin de cuentas, cuando te pones a preparar una huerta y tú mueves un poco la tierra, te das cuenta que aparte de las lombrices te puedes encontrar 100 pies, 1000 pies, escarabajos, hormigas. Todos estos bichos que están en el suelo lo que están haciendo también al moverse es airearlo, rompen pequeñas partículas, favorecen el intercambio de la humedad, la aireación y por lo tanto hacen que el suelo, además de estar en condiciones propicias para que las plantas se desarrollen, también lo fertilizan, porque cualquiera que muera forma parte del abono natural o los propios excrementos, o sea que al fin de cuentas dejan el suelo en las condiciones más favorables para la agricultura, por ejemplo. Vamos, que son esenciales. Y también hemos escuchado muchas veces eso de que si las abejas no existiesen nos extinguiríamos también los humanos. ¿Es hasta ese punto cierto? De hecho, ya no solo las abejas, sino si desaparecieran las abejas, habría todavía muchos otros polinizadores, pero son una parte muy importante y por lo tanto ya no solo sería de desaparecer porque, por ejemplo, no tengamos acceso a muchos alimentos, como por ejemplo la fruta, sino porque habría un colapso en los ecosistemas sensacional, porque a fin de cuentas, como son grupos de animales tan abundantes, pero por ejemplo las moscas que también polinizan, los escarabajos, las mariposas, es decir, realmente desapareceríamos no solo por esa falta de recursos, sino porque se colapsaría absolutamente todo, todas las cadenas tróficas, los ecosistemas y por lo tanto no tendríamos nada que hacer. Claro, nos mencionabas, Jairo, que son muy importantes en la cadena alimenticia, pero es que de hecho también pueden hacer que no se propaguen esas plagas, ¿no? Claro, de hecho los insectos y artrópodos en general y por ejemplo también ciertos arácnidos son como los principales controladores de plagas, ya no solo por ejemplo a otros insectos plaga, el típico ejemplo de la mariquita que se come el pulgón y por lo tanto evita que haya un exceso de pulgón, pero también por ejemplo las garrapatas, los ácaros y tal son los principales controladores de las poblaciones de vertebrados, de que por ejemplo no haya una población desmedida de algún vertebrado es porque existen parásitos que son capaces de extraer a los individuos menos favorables en la población, o sea que son controladores ya no solo de plagas, sino de todas las poblaciones en general, son muy importantes. Oye, entonces todo lo que nos estás contando es bueno y bonito, ¿por qué los odiamos tanto? Pues eso supongo que será como todo, porque se ha educado de una manera muy, muy distinta. Al final las noticias que recibes son la típica araña venenosa, la avispa asesina, la chinche que te puede fastidiar la vida y realmente no se pone mucho valor o en énfasis en hablar de todas las especies que son buenas o que su efecto es mucho más positivo que negativo para nosotros. Al final es lo que ha hecho que tenga la gente tanto asco y tanto miedo y luego si te pones a mirar realmente prácticamente ninguno nos puede hacer nada. Es siempre mayor el beneficio que el perjuicio. Y además llama la atención que tu libro precisamente se llama La astucia de los insectos y otros artrópodos y claro, son astutos, son inteligentes los insectos. Son astutos y son inteligentes. De hecho, tienen en su haber capacidades para resolver muchos de nuestros propios problemas, como por ejemplo desarrollar materiales indestructibles,
telas que son incapaces de mojarse, hay algunos que son capaces de hacerse invisibles, hay algunos que son capaces de vivir cientos de miles de años, es decir, o sea, tienen como una serie de cosas que dices, ostras, si las estudiáramos de forma precisa podríamos solucionar muchos problemas que tenemos a día de hoy. O sea, han solucionado prácticamente muchos de los problemas que a nosotros todavía se nos escapan. Escuchándote hablar con esa pasión sobre ello, nos dan ganas de conocer alguna curiosidad. Céntrate en alguno en concreto, en algún insecto, y cuéntanos algo que a la gente le sorprenda cuando lo lee en el libro. Pues, por ejemplo, hay una cosa que llama mucho la atención, que hay una especie de escarabajos dentro del grupo de los tenebriónidos que se les llaman muchas veces escarabajos indestructibles porque tienen una especie de coraza o cubierta protectora tan resistente que es incapaz por ejemplo, no puedes atravesarla casi ni con un alfiler. Y entonces, por ejemplo, un estudio que hicieron en su día y tal para ver la resistencia de esa coraza para poder aplicarla en la construcción de materiales no se dedicaron a hacer otra cosa que pasar con camiones por encima. Pues da igual que pasaran camiones con mucho peso por encima, los escarabajos parecían completamente infracturables. O sea, imaginar, por ejemplo, aplicar esa estructura de la coraza a, por ejemplo, hacer edificios, materiales u otras cosas que sean tan resistentes que no podrían fracturarse de ninguna manera. Por ejemplo, sería un avance tecnológico y eso se está estudiando gracias a un escarabajo pequeño que muchas veces tenemos cerca de casa. Alucinante, Jairo Robla, muchísimas gracias por descubrirnos un mundo tan grande alrededor de un insecto tan chiquitín. Pues muchas gracias a vosotros por darle este espacio siempre.